¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y un saludo muy especial a nuestros amigos y amigas de las redes sociales. Bueno, el tema de hoy está muy candente. La polémica que se ha desatado entre un periodista, Carlos Loret de Mola, y el gobierno actual, por la elaboración de los libros de texto para el nuevo modelo educativo. Y bueno, es un tema polémico y los invitamos a que dejen sus comentarios porque está candente este tema. Por un lado, el periodista que ha sido vilipendiado, ha sido descalificado, ha sido censurado por su manera de conducirse en relación al gobierno actual. No estamos diciendo que tenga la razón y mucho menos que esté equivocado. Pero sí es necesario aclarar que este personaje, como que su línea es tirarle al gobierno, al actual gobierno. No sabemos por qué motivo ni por qué está molesto, pero le tira. Y por otro lado, sí, analizar los trabajadores de la educación, este tema de los libros de texto. Y sobre todo en la comunicación. Nadie es experto en comunicación, claro, con sus honrosas excepciones. Pero hasta el mejor cazador se le va la liebre. Y ya hemos visto errores gramaticales o de pronunciación de la maestra, la ex lideresa del CENTE, y a muchísimos políticos e incluso a muchísimos comunicadores. Por lo tanto, como dice la cuestión de la Biblia, sin ser clericales, por supuesto, en el sentido bíblico, pero sí tenemos un sentimiento religioso muy profundo. Bueno, como diría, ya se me olvidó el dicho, el que se sienta libre de pecado que lance la primera crítica. Miren, por un lado aquí tenemos a la nota donde se le censura muchísimo, perdón, aquí está. Aquí está. Vean lo que dice. Dice esta noticia, fíjense bien lo que dice el periodista, quieren hacer de las escuelas unas fábricas de militantes de Morena. Lo afirma el periodista Loret de Mola, esto en relación a los libros de texto. Y aquí está el personaje. Yo sé que tiene seguidores y que tiene más de 1 millón de seguidores. Es legítimo y válido. Pero eso no garantiza que posea la razón siempre. O que sea la verdad andando. O la racionalidad mexicana empotrada en el pináculo de la comunicación. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero como antes había un control férreo para los medios de comunicación, no existían estos medios como las redes sociales. Entonces el discurso que profesaban los titulares prácticamente era la verdad, porque era la única que se presentaba o que podía llegar a las masas. Actualmente no. Y qué bueno que haya este tipo de canales de comunicación como los canales de YouTube. Ok, este personaje, fíjense lo que dice, todo por 2 palabritas o 3 que considera que son pecados capitales en el uso del lenguaje. ¿Cuáles son estas? Bueno, dicen, de acuerdo con la revisión de los contenidos de los libros de textos, los nuevos libros de texto que todavía no están circulando, también se normaliza el uso de la S en palabras como dijistes y buscastes, tales como las pronuncia el presidente Andrés Manuel. Ahí está, tirándole la piedrita. Y aquí vamos a hacer un alto en el camino. Él se ha equivocado infinidad de ocasiones, por supuesto. Y es a título personal, por supuesto que lo decimos. Pero esto de que, ahora se van a manejar las palabras dijistes o trajistes, la S al final, ya desacredita y deshumaniza a los alumnos, a los profesores, a nuestro pueblo. Pues no. Y le recomendamos a Carlos Loret, por ejemplo, el libro de investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein. Claro, no lo podemos pronunciar exactamente en alemán. Para que se entere qué son los juegos del lenguaje y que acepte la diversidad cultural y cómo el significado de las palabras se los dan los usuarios del lenguaje o de una lengua.
Y como bien lo dice el presidente, en Tabasco se dice de una manera zapote o se dice sopilote, en otros lugares de nuestro país se dice de otra manera. De tal forma que de acuerdo al contexto regional y a los usos y costumbres lingüísticas, se comunican los habitantes de una región. Y eso es válido, porque lo más importante, y no somos Noam Chomsky, no somos Ferdinand de Saussure, no somos Carlos Loret de Mola, ni mucho menos los escritores que enarbolan ser los íconos de la comunicación como Héctor Aguilar Camín o Enrique Krause. Van a decir, nombra a los mismos que el presidente. Pues sí, porque son los que están en contra del uso popular del lenguaje. Están en contra. Y quiero decirles, y a las pruebas me remito y a las consecuencias también, que lo más importante en la comunicación es darse a entender. De por sí, sostenemos que el lenguaje oral y escrito solamente se inventó para confundir. Una comunicación efectiva es imposible. Pero, si se ponen de acuerdo con convencionalidad, se pueden llegar a comunicar. O mínimo a entender. ¿Ok? Vamos a escuchar lo que dice el presidente, ¿sí? Vean lo que dice aquí. Critica AMLO a quienes no quieren el habla de los pueblos en los libros de texto. Desde nuestra perspectiva, consideramos que se debe de incluir la diversidad lingüística y sobre todo el reconocimiento de las variantes del español. Lo que no debemos de perder de vista es la esencia de la comunicación, que es darse a entender. Y bueno, vamos a escuchar al presidente lo que dice para que se den una idea. Vamos a escucharlo. Porque no quieren que se incorpore el habla de los pueblos. Quieren que todos hablemos físico. Con tecnicismos. México es un mosaico cultural y la lengua pues tiene que ver con las raíces de las culturas antiguas. Ahí está. Esto sí, por supuesto, es nuestra opinión individual y no queremos embaucar, mucho menos convencer, no, nada más externar nuestra opinión. Que la forma de comunicarse de los pueblos originarios o indígenas o de los pueblos X es tan válida como la comunicación de la élite burguesa o de los intelectuales. El español clásico, el español estándar, el español correcto, el español que reconoce la lengua o la real epidemia de la lengua. Perdón, con todo respeto. La Real Academia de la Lengua Española de la Lengua. Cualquiera que se utilice, cualquier lengua o cualquier pueblo puede utilizar un medio de comunicación porque finalmente son convencionalidades. No hay una comunicación, vamos a decirlo, al 100% efectiva. Bueno, van a decir los de las computadoras, 0 y 1. Bueno, eso ya es un lenguaje matemático. Y aún así, tiene sus bemoles la comunicación matemática, Lo hemos disertado en muchas ocasiones. Bueno, entonces, ¿qué dice el presidente? Que sus detractores están molestos porque no reconocen o no aceptan que se incluyan las formas peculiares de comunicación de las culturas o de los pueblos indígenas. Porque dicen que están tergiversando, están demeritando el lenguaje. Oh my God, el español estándar. Pero, les pregunto a todos ustedes, solamente el español que hablan los burgueses, los capitalistas, los intelectuales o los ilustrados es el válido. ¿Que no tiene el mismo valor la forma de comunicarse de un chontal, de un otomí, de un tarasco o de un maya? Por supuesto que sí. Pero en la escuela se tiene que enseñar puro español estándar, o sea, el tradicional. Pues no. Tanto tienen derecho los capitalinos, los industriales, los intelectuales a hablar un español, como también lo tienen los indígenas. Y como ellos entiendan. ¿Ok? Entonces, el lenguaje de las clases populares
también merece respeto. La forma que hagan uso del lenguaje merece nuestro respeto y también se debe de considerar como parte de la cultura de nuestro país y no ser excluyentes y decir solamente el lenguaje correcto, el que dicta la Real Academia es el válido y que todos debemos de hablar. Por supuesto que no. No estamos de acuerdo. Es más, pero si lo dijo usted, ¿por qué no lo dice otra persona? Bueno, vamos a poner una... Ven, antes de ponerle, quiero que lean esto, para que vean cómo está la respuesta, porque hay gente que no está a favor o no comparte la opinión de este periodista. Fíjense bien lo que dice CSD Noticias, dice, tunden a Carlos Loret por clasismo contra dijistes en los libros de texto. Por supuesto. No sé si sea oriundo, bueno, creo que es de Yucatán, no sé si sea por ahí de los mayas, no sé, que se avergüence y que diga, no, aquí tenemos que hablar puro español de la Real Epidemia. Por supuesto que eso es exclusión. Y debe de leer el enfoque de los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana, donde se enarbola la inclusión, evitar la discriminación, el clasismo. Todos tenemos el mismo derecho de expresarnos y de acuerdo a nuestro pueblo, a nuestra región, a nuestras convencionalidades, a nuestras tradiciones lingüísticas, lo debemos y es legítimo hacer. Pero él estudió en Harvard, no sé, en Princeton allá. Pero eso no quiere decir que sea superior a un tarasco, con todo respeto, a un mixteco, un zapoteco, por supuesto que no. Así es de que, por favor, señor periodista, y le voy a decir un dicho, aunque me lo censuren, no se orine fuera de la vacinilla, señor periodista. No se orine fuera de la vacinilla, ni haga alarde de arrogancia epistemológica o lingüística, porque también deja mucho que desear. Pero vamos a lo que decíamos. Vamos a escuchar lo que dice una doctora en ciencia lingüística o lingüística. No porque también lo que ella diga sea verdad, pero se supone que su vida académica lo ha dedicado al estudio de la lengua o de la forma de comunicarse de los pueblos. Y ella le contesta a este señor Carlos Loret de Mola. Vamos a escucharla, damas y caballeros. Si no les enseñan español correcto a los niños, van a volverlos blanco de burlas y discriminación. Esta crítica es curiosa porque viene de voces más progresistas e ilustradas. El argumento que aducen es que, aunque está bien reconocer que el español, como cualquier lengua, tiene variantes, algunas de esas variantes, la estándar y las que más se le parecen, son de prestigio, mientras que las variantes populares están estigmatizadas. Eso es una verdad del tamaño de una catedral. Sin embargo, continúa el argumento, no enseñarles a los niños la variedad estándar solo va a repercutir en que sufran mayor discriminación y rezago social. El argumento es errado por dos razones. Primero, no es verdad que se deje enseñar la norma estándar. A los niños se les sigue enseñando la norma académica, tanto en la expresión oral como en la escrita. Eso no ha cambiado en los libros de texto. Segundo, lo que sí se les enseña a los niños es a no sentirse menos por la variedad de español que hablan y a no discriminar a otros por hablar diferente. ¿No es eso a lo que aspiramos como sociedad democrática e incluyente? El pretexto de que reconocer la diversidad de hablas amplía la brecha social no tiene ningún fundamento. En suma, ninguno de los grandes temores que trata de infundir el reportaje de Loret sobrevive al más leve escrutinio racional. Esto desde luego no lo digo para convencer a los detractores del presidente que ni aunque se les muestren los resultados de más de 100 años de ciencia del lenguaje, van a cambiar sus prejuicios por razones. Ahí está lo que dice esta doctora en la ciencia lingüística. Para finalizar, queremos decirles, dejen sus comentarios. Habrá algunos que, no sé si sean bots de Loret, van a descalificar nuestra opinión, pero, como dice por ahí el adagio, el pensamiento, la frase, ese tipo de censuras nos hace lo mismo que el aire a Juárez. O no hacen mella. Pero dejen sus comentarios. Lo que sí vamos a decir, y con contundencia, con energía, es que lo importante en el uso del lenguaje es la comunicación y el entendimiento entre una persona o entre un emisor y un receptor. Pero si conviven en una comunidad, con una historia, con unas tradiciones, con unas costumbres y con un uso del lenguaje peculiar, es legítimo y respetable
que se comuniquen de esa forma. Y un pueblo tan diverso como el nuestro debe, a través de sus autoridades educativas, reconocer su valía y darle un espacio en la enseñanza en las aulas. Hemos escuchado a eminentes políticos decir todavía en base o aiga. Pero a ellos no se les cuestiona. Pero una maestra o un maestro que está en un pueblo y que lo absorbe y se adapta a su contexto y dice saca en vez de bolsa, o utiliza un regionalismo que nosotros acá los de la ciudad o los intelectuales lo ven como uso incorrecto, ya los están vilipendiando. Pues no. Hacemos un llamado enérgico a que respetemos la diversidad lingüística de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Y no soy jilguero del presidente, esto que quede claro. Lo decimos a título personal y estamos convencidos y hacemos uso de nuestra libertad de expresión. Aunque, evidentemente, también cometemos errores de pronunciación, de errores gramaticales, en fin. Pero hacemos uso de ese derecho. Conclusión. Si dijiste o trajiste o mencionaste, lo importante es la comunicación con el receptor. Claro, como dice la doctora, también se debe en los colegios se debe de enseñar el español estándar, la variante estándar, pero sin demeritar a las variantes de los pueblos minoritarios o de las clases populares, por supuesto que no, y yo soy uno de los primeros como maestro que defiendo esa posición. Buena o mala, pero creo que nuestras clases populares, nuestras clases minoritarias, nuestras clases indígenas tienen todo el derecho de ser incluidas. Ya habíamos hablado de las filosofías del sur, la epistemología del sur de Sousa Santos. Sí que debemos de incluir los saberes de las clases populares y en ese sentido es tan válido y respetable que se incorporen modismos o regionalismos para la comunicación efectiva entre los pueblos. ¿Ok? Pero sin demeritar lo estándar, lo oficial, lo que dicta la élite que se reúnen y configuran la Real Academia Española de la Lengua. Deja tus comentarios, yo sé que hay mucho que decir sobre este tema, pero pese a todas las censuras, a todas las críticas, a todas las descalificaciones, creemos legítimo el derecho de nuestros pueblos indígenas, nuestras clases minoritarias, nuestros grupos marginados, a que se les incluya en la cultura de los libros de texto o en los contenidos de los libros de texto, porque son parte de nuestro país y no vamos a excluir a nadie. Aunque se enojen los intelectuales, aunque se enoje este periodista que le tiene tirria, otro modismo, le tiene tirria al presidente o al gobierno actual, ¿sí? Bueno, es así como llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like, compártelo. Y si estás de acuerdo con nuestra versión o con nuestro discurso, compártela. Pero comunícate. Y lo más importante, date a entender. O debemos de darnos a entender. Es una obligación de todos. Y con las herramientas, y con los signos, y con los términos, y con las convencionalidades de nuestra región, de nuestro pueblo, ¿ok? Bueno, a pesar de todo eso, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.